Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. El saludo al país federal todo. Aquí estamos, analizando los tópicos de la realidad. Hoy vamos a volver a posar la mirada sobre la economía. Una economía que tiene una casi exclusiva variable de análisis por estas horas, el dólar. Y sobre todo el valor del dólar blue. Esta medida de especulación financiera que, sobre todo, durante los últimos tiempos, ha sido el gran ariete, el gran caballo de Troya de la economía neoliberal en nuestro país. La especulación financiera tiene en el dólar blue, en el dólar informal, en el dólar paralelo, la herramienta de la cual asirse y evitar que un Estado pueda trasladar la vocación de impulsar la productividad, estimulando a las pequeñas y medianas empresas o a los sectores medios empresarios. Es un grupo reducido, la mayoría de los argentinos no tenemos dólares, no podemos especular con los dólares, el comercio minorista de dólares solo se utiliza para atesorar en concepto de ahorro. La gran pauta de la economía las marcan sobre todo los bancos, los fondos especulativos y las grandes corporaciones financieras, que son las que hacen, en más de una oportunidad, tambalear a los gobiernos. Le pasó a Mauricio Macri en más de una oportunidad cuando en el 2018 las grandes corporaciones le retiraron el apoyo, comenzó su debacle. Tuvo que endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, nada fue suficiente porque la especulación financiera había comenzado a imponer sus reglas. Esto lo dijo el propio Mauricio Macri, dijo, bueno, pude gobernar mientras pude manejar la economía. ¿Qué se hace frente a este escenario? Bueno, las estrategias que se despliegan son distintas. Si uno escucha solamente a los que viven de la especulación, a los financistas o a sus voceros, los economistas que viven de los financistas que están rentados, pareciera que es el dólar o la muerte. Obviamente esto crea un clima general en el país que impacta sobre la suba de precios y hace que, por ejemplo, se tome como valor de referencia ese dólar, entonces dejen de producirse transacciones porque no se sabe cuál es el valor real, y ahí está radicado el verdadero daño que provocan estas especulaciones. No es en el faltante de dólares, que no los hay por otra parte, porque si no sería inacabable, se llevarían todos los dólares del mundo, se llevaron 85.000 millones de dólares, es un barril sin fondo, si uno le da, el mercado financiero pide cada vez más. ¿Qué se hace frente a esto? Bueno, primero, tener sustento político, difícil de conseguir en un contexto tan crítico como este. Segundo, empezar a generar herramientas que permitan al Estado fortalecerse. Una de ellas es la política tributaria. En la Argentina, desde que empezó la pandemia, se está intentando ponerle por única vez un impuesto excepcional a una élite de 9.000 personas. Todavía no se ha podido lograr que ese aporte excepcional se consiga. Todavía hay sectores que presionan y no quieren saber nada, y todavía se argumenta que esa presión fiscal hace no competitiva a la Argentina. Bueno, esas son falacias, no es verdad. Vamos a ver lo que publicó el Orden Mundial, una página muy interesante, con datos compilados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, correspondiente al año 2018, sobre lo que pasa con la presión fiscal en diferentes países. Hay que definir el concepto de presión fiscal. Es la cantidad de impuestos que se recaudan en un país en relación con todos los bienes y servicios producidos en ese lugar durante un año, que es el Producto Bruto Interno. Esa cifra, mayor o menor, puede deberse a diferentes factores, desde la orientación de la propia política fiscal a la corrupción o a la debilidad de la economía nacional. Paradójicamente, en este punto, cuanto mayor complejidad tienen las economías, mayor presión fiscal tienen. No es real que en la Argentina haya una presión fiscal asfixiante comparada con la de otros países. Veamos en el cuadro respectivo. Francia tiene un 46% del PBI de presión fiscal, de recaudación fiscal.
Le sigue Dinamarca con el 45%, Bélgica el 45%, Suecia el 44%, Finlandia el 43%. Países que están caracterizados dentro de la élite, los nórdicos sobre todo, tienen una presión fiscal muy alta que obliga a las empresas a cumplimientos a rajatabla, pero claro, son democracias parlamentarias social-cristianas estables, socialdemócratas más que social-cristianas, estables y con un régimen político de acuerdo permanente, porque es un régimen parlamentario. Con lo cual los gobernantes no pueden hacer lo que quieren, sino que tienen todo el tiempo que construir mayorías para tomar decisiones. Después vienen los Países Bajos con el 39%, Grecia con el 39%, Alemania el 38% de presión fiscal, Portugal el 35%, España el 34%, Reino Unido el 34%, Estados Unidos el 24% de presión fiscal, Chile el 21%, México el 16%. Ese es el peso de los impuestos en la economía. Estos datos son de la OCDE, no está la Argentina en la OCDE, por eso no está contenido nuestro país. Aquí hay discusión respecto de qué se contempla a la hora de cuantificar la presión fiscal. Lo cierto es que está muy por debajo de la mayoría de los países mencionados, tiene un alto nivel de presión fiscal para la calidad de servicios que nos preste el Estado, que es otra discusión. Pero la presión fiscal en la Argentina es mucho menor que en otros países del mundo y hay resistencia a que esa presión fiscal aumente porque las corporaciones económicas que manejan la economía en nuestro país no quieren saber nada. La élite de los ricos, los millonarios, más millonarios, los multimillonarios de nuestro país no quieren pagar más impuestos, quieren evadirlo, irse a paraísos fiscales y en ese contexto es muy difícil consolidar una economía que permita pujar, por ejemplo, con una variable tan sensible como es la del dólar. ¿Nos daremos en la pospandemia la oportunidad para rediscutir esto? Es una pregunta que no tiene respuestas por ahora, pero que sí la presunción de esa respuesta. Siempre le ha sido muy difícil al país aplicarles a los que pueden pagar los impuestos que corresponden. Así son las cosas.